Bienvenidos a la clase número 6 de nuestro curso MAT 070, Introducción al Cálculo. En la clase de hoy estudiaremos otras operaciones con conjuntos. En particular, hablaremos del conjunto potencia y el producto cartesiano. También definiremos la cardinalidad de un conjunto. Comencemos con las nuevas operaciones con conjuntos. Y partamos por el conjunto potencia. Sea un conjunto de un universo U. Se define el conjunto potencia de A, que denotaremos por P de A, como el conjunto cuyos elementos son todos los subconjuntos de A. Es decir, podemos definir el conjunto potencia de A como todos aquellos conjuntos del universo que son subconjuntos de A. Por ejemplo, para el conjunto A, que contiene solo un elemento, se nos pide determinar el conjunto potencia de A. ¿Quiénes viven en el conjunto potencia de A? Todos los subconjuntos del conjunto A. Entonces ahí tenemos el propio conjunto A y el conjunto vacío, que es siempre subconjunto de cualquier conjunto. En el ejemplo 2 se nos pide determinar el conjunto potencia del conjunto A, que tiene dos elementos, A y B. ¿Quién es el conjunto potencia para este conjunto A? Todos los subconjuntos del conjunto A. Es decir, ahí tenemos el propio conjunto A, es decir, A y B, también el conjunto vacío, que es siempre subconjunto de todo conjunto, el conjunto que solo contiene A y también el conjunto que solo contiene a B. Es decir, el conjunto potencia de nuestro conjunto A tiene cuatro elementos, que son todos los posibles subconjuntos del conjunto A. Observa que los elementos del conjunto potencia son siempre conjuntos. 3. Ahora A es el conjunto vacío. ¿Quién es el conjunto potencia del conjunto vacío? Bueno, todos los posibles subconjuntos del conjunto vacío, que sería solamente el vacío, puesto que este conjunto no tiene elementos. Por lo tanto, el único subconjunto que posee es el mismo. Algunas observaciones importantes. Primero que todo, los elementos del conjunto potencia de A son siempre conjuntos, como hemos podido ver en los ejemplos. Cuando teníamos este conjunto de un único elemento, sus subconjuntos son el conjunto que contiene solo al elemento A y el conjunto vacío. Lo mismo en el segundo caso. Cuando el conjunto A tenía dos elementos, el conjunto potencia contiene todos los subconjuntos de A, es decir, el conjunto mismo, el conjunto vacío y los subconjuntos propios, que serían el conjunto que solo contiene al elemento A y el conjunto que solo contiene al elemento B. Lo mismo pasa con el conjunto potencia del vacío. Su único elemento es también un conjunto, el conjunto vacío. Otra observación importante es la que dice que el conjunto vacío es un elemento del conjunto potencia para cualquier conjunto A. Claro que sí, porque el conjunto vacío es subconjunto de todos los conjuntos. El conjunto potencia de cualquier conjunto A siempre es no vacío. ¿Por qué? Porque en el conjunto potencia de A siempre estará el mismo conjunto A y el conjunto vacío, puesto que ambos son subconjuntos de todo conjunto. Es decir, todo conjunto tiene al menos dos subconjuntos, el propio conjunto completo y el conjunto vacío. A excepción, por supuesto, del conjunto vacío, donde el conjunto vacío y el mismo son el mismo conjunto. Por lo tanto, el único subconjunto en este caso es el propio conjunto vacío. En particular, nos dicen el conjunto potencia del conjunto vacío contiene un único elemento que es precisamente el conjunto vacío. Por lo tanto, ese conjunto potencia es no vacío. Un conjunto de esta forma, que tiene un único elemento, se llama singleton y debe diferenciarse del elemento A. Este conjunto A, que contiene solo un elemento, es un conjunto. Si yo escribo simplemente A, estoy hablando de un elemento, pero si le ponemos
llaves, estamos hablando del conjunto que contiene solo un elemento. No confundir entonces el singleton A con el elemento A. Revisemos el siguiente teorema. Si A y B son conjuntos de algún universo U y A es un subconjunto de B, entonces el conjunto potencia de A será un subconjunto del conjunto potencia de B. El conjunto potencia de la intersección de A y B es igual a la intersección de los conjuntos potencias de A y B. La unión de los conjuntos potencias de A y B es un subconjunto del conjunto potencia de A unión B. Ahora que conocemos el conjunto potencia, hablemos sobre el producto cartesiano. Sean A y B conjuntos. Se define el producto cartesiano entre A y B, que denotaremos por A cruz B, como el conjunto de pares ordenados x, y, donde x es un elemento de A e y es un elemento de B. Es decir, que podemos definir el conjunto A cruz B o producto cartesiano de A y B como aquel conjunto de pares ordenados x, y, donde la primera componente pertenece al conjunto A y la segunda componente y pertenece al conjunto B. Algunas observaciones respecto de esta definición. Primero, dos pares ordenados, x1, y1 y x2, y2, son iguales si y solo si son iguales componente a componente, es decir, si x1 es igual a x2 e y1 es igual a y2. De la definición resulta claro que A cruz B no necesariamente es igual a B cruz A, puesto que los pares son ordenados. Siempre la primera componente pertenece al conjunto A y la segunda componente pertenece al conjunto B. En el producto cartesiano, si tenemos un conjunto Y igual al conjunto X, en vez de escribir X cruz X, escribiremos X cuadrado. Luego, cuando tenemos el producto cartesiano entre R y R, simplemente diremos que R cruz R es R2. Esta es una notación. Veamos algún ejemplo. Se nos pide representar analítica y gráficamente según corresponda los siguientes conjuntos. En el primer caso tenemos el intervalo cerrado 0, abierto 1, cruz, abierto -2, cerrado 5. Analíticamente, este conjunto se puede definir de la siguiente forma. En este producto cartesiano viven todos los pares ordenados x, y, donde x es un elemento del intervalo 0, 1, cerrado 0, abierto 1, e y es un elemento del intervalo abierto -2, cerrado 5. Gráficamente, ¿cómo se vería este conjunto? Tenemos por una parte el intervalo 0, 1, digamos que este es nuestro intervalo 0, 1. Aquí tenemos x e y. Entonces, x pertenece al intervalo 0, 1. Incluimos aquí el 0, pero no incluimos el 1. E y pertenece al intervalo -2, 5. Entonces, ubicamos ese intervalo en el eje y. Digamos que por aquí tenemos el -2 y por acá vamos a ubicar el 5. Por supuesto que este dibujo no está a escala, ¿no? Es solo una representación. Y 5 está contenido en el intervalo, -2, 5. Entonces, ¿cuáles serían los pares ordenados de este producto cartesiano? Todos aquellos puntos del plano donde x está variando en el intervalo 0, 1 e y en el intervalo -2, 5. Es decir, esto se vería más o menos así. Serían todos estos puntos del plano. Es toda la región que estoy achurando.
absolutamente todos esos puntos, incluidos este borde y este borde. ¿Por qué? Porque y igual 5 está incluido en el conjunto y el x igual 0 también está incluido. La línea punteada nos indica que x igual 1 no está incluido en el conjunto y tampoco está incluido el y igual menos 2. Segundo ejemplo, se nos pide ahora el producto cartesiano n cruz n. Analíticamente, n cruz n puede definirse como todos aquellos pares ordenados x, y, donde x es un número natural e y también es un número natural. ¿Cómo representamos esto de manera gráfica? Nuevamente ubicamos aquí eje X, eje Y. Y ahora tenemos en cuenta que los elementos son números naturales. Por lo tanto, en este producto cartesiano está, por ejemplo, el 1,1, el 1,2, el 1,3 y así sucesivamente, 1,4, etc. El 2,1, el 2,2, el 2,3, etc. 3,1, 3,2, 3,3, 4,1, 4,2, 4,3 y así seguimos de la misma manera completando puntos del plano. Pero ya no se trata de una región como en el caso anterior, donde teníamos toda una región del plano, eran muchos pares ordenados, puesto que tanto X como Y pertenecen a un subconjunto de los números reales. Son infinitos y no numerables. En cambio acá tenemos puntos solamente del plano, donde ambas componentes son números naturales. En el tercer ejemplo se nos pide el producto cartesiano z cruz z. Veamos, analíticamente diríamos que se trata de todos aquellos pares ordenados x, y, donde la componente x es un número entero e y también es un número entero. ¿Cómo se vería esto gráficamente? De nuevo ubiquemos aquí x e y. Ahora las componentes son todas números enteros. ¿Cuáles son los pares ordenados entonces que pertenecen a este producto cartesiano? Está, por ejemplo, el 1,1, el 2,1, el 3,1, el 4,1, los mismos que ya habíamos graficado en n cruz n, puesto que todos los números naturales son también números enteros. Y así seguimos hacia arriba, ¿no? El 1,4, el 2,4, etc. Pero ahora también admitimos la posibilidad de que tanto x como y sean 0 o bien sean menores que 0. Por lo tanto, aquí también se encuentra el 0,0, el 0,1, el 0,2, el 0,3, etc. O el 1,0, 2,0, 3,0, 4,0. Y también el 1, menos 1, 2, menos 1, 3 menos 1, 4 menos 1 y así sucesivamente. El 0 menos 1, el 0 menos 2, 0 menos 3, 1, menos 3, 1, menos 2, menos 3, 3, menos 3, etc. Y también x puede ser menor que 0, por lo tanto aquí también está el menos 1,0, menos 1,1, menos 1,2, menos 1,3, etc. Aquí tenemos algunos puntos de z cruz z. En el ejemplo 4 se nos pide ahora r cruz n. Analíticamente, R cruz n, o el producto cartesiano entre R y n, son también pares ordenados,
donde ahora x es un número real e y es un número natural. ¿Cómo se vería este conjunto gráficamente? Ubicamos aquí x e y. Ahora x varía en R. Ese conjunto, si lo representamos, se corresponde a todo el eje real. E y es un número natural. Entonces las posibilidades para y serían 1, 2, 3, 4, etc. Entonces, en este producto cartesiano estarían todos los pares ordenados de la forma x, 1. ¿Cuáles serían esos puntos? Serían todos aquellos puntos donde x es cualquiera en R y la coordenada y es siempre 1. Es decir, se trata de la recta y igual a 1. También están todos aquellos puntos, cuando el y es 2, que son de la forma x, 2, donde x es cualquiera en R. Es decir, también está en este conjunto la recta y igual a 2. Lo mismo pasa con igual 3. Igual 3 para todo x en R. Y igual 4 para todo x en R. Por lo tanto, el conjunto R cruz N es el que tenemos aquí. Son todas estas rectas amarillas que son paralelas al eje X. Ejemplo 5. Ahora tenemos el conjunto de pares ordenados M, N, que pertenece a N cruz N, tal que M es menor que N. ¿Qué nos están definiendo aquí? Este es un subconjunto del producto cartesiano entre n y n. Vamos a ir a buscar nuestro producto cartesiano entre n y n. Aquí teníamos ya representado n cruz n, gráficamente. Lo que nos entregan ahora es un subconjunto de n cruz n. Son todos aquellos puntos del producto cartesiano n cruz n que tenemos acá, donde m, la primera componente, es menor que n. Entonces, ¿qué elementos pertenecen a este conjunto? Por ejemplo, está el 1,2. Ese es un elemento de este conjunto, el 1,2. También está aquí, por ejemplo, el 1,3, el 1,4, etcétera. Todos los puntitos que siguen hacia arriba. El 1,1 no pertenece a este conjunto porque no se cumple que m sea menor que n. El 2,1 tampoco, puesto que la primera componente, que es 2, no cumple con esta condición. El 2,2 tampoco, pero sí el 2,3 y el 2,4. El 3,1 no pertenece al conjunto, el 3,2 tampoco y el 3,3 tampoco. Ninguno de esos puntos satisface la condición, pero sí la satisface el 3,4. Lo mismo pasa acá. 4,1, 4,2, 4,3, 4,4 no satisfacen la condición, pero sí la satisface 4,5. Es decir, este conjunto corresponde a estos puntos del plano o del producto cartesiano n cruz n. Y por supuesto, estos se extienden, ¿no es cierto?, hacia acá, así. Veamos qué propiedades tiene el producto cartesiano, cómo se relaciona también con otras operaciones con conjuntos. Dados A, B, C y D, conjuntos de algún universo U, tenemos que el producto cartesiano entre A y B unión C es igual al producto cartesiano entre A y B, unión el producto cartesiano entre A y C. Es decir, que el producto cartesiano distribuye sobre la unión. 2. El producto cartesiano entre A y B intersección C es equivalente al producto cartesiano entre A y B
intersección con el producto cartesiano entre A y C. Es decir, que el producto cartesiano distribuye también sobre la intersección. Propiedad 3. A cruz B, intersección C cruz D, es equivalente al producto cartesiano entre A intersección C y B intersección D. La cuarta propiedad nos dice que la unión del producto cartesiano entre A y B y el producto cartesiano entre C y D es un subconjunto, está contenido en el producto cartesiano entre A unión C y B unión D. Hablemos ahora sobre la cardinalidad de conjuntos. Sea A un conjunto, si sus elementos se pueden enumerar sin repetir de la siguiente forma: A sub 1, A sub 2, A sub 3, hasta A sub n, es decir, los elementos se pueden indexar y hay una cantidad finita de ellos, decimos que este conjunto A es un conjunto finito y que tiene cardinalidad igual a n. ¿Qué es la cardinalidad entonces? Es la cantidad de elementos que tiene un conjunto. ¿Cómo vamos a denotar a la cardinalidad? La cardinalidad del conjunto A se denota por A entre barras. Y en este caso, si hay n elementos, decimos que la cardinalidad del conjunto es n. Por convención, aceptamos que la cardinalidad del conjunto vacío es igual a 0, lo cual tiene mucho sentido si uno piensa en que el conjunto vacío no tiene elementos. Ahora, si A es un conjunto no vacío y no tiene una enumeración anterior para ningún número natural n, es decir, sus elementos no se pueden indexar, vamos a decir que este es un conjunto infinito. Por ejemplo, se nos pide aquí determinar la cardinalidad de los siguientes conjuntos. Entonces, el primer conjunto que nos entregan es el conjunto de elementos A, B, C y D. Este es un conjunto finito. Podemos indexar, ordenar cada uno de sus elementos y eso nos permite contar la cantidad de elementos. Entonces podemos decir que la cardinalidad de A es igual a la cantidad de elementos que tiene este conjunto, que en este caso es 4. En el segundo caso nos entregan el conjunto B, que tiene un elemento. Los elementos de B, fíjate, el único elemento de B es un conjunto, el conjunto vacío. Por lo tanto, la cardinalidad del conjunto B es 1. No confundir con la cardinalidad del conjunto vacío. La cardinalidad del conjunto vacío la hemos definido como 0. B no es el conjunto vacío, es el conjunto que contiene un elemento. ¿Quién es ese elemento? El conjunto vacío. De modo que la cardinalidad de B es 1. Y en el tercer ejemplo tenemos C, el conjunto de los números enteros X, cuyo cuadrado es menor o igual que 100. ¿Qué elementos pertenecen a este conjunto? Si tuviéramos que expresarlos por extensión, diríamos que aquí está menos 10, ¿cierto? Cuyo cuadrado es igual a 100. También está menos 9, cuyo cuadrado es 81. Así hasta menos 1. También está el 0, el 1, el 2, hasta el 10. Estos elementos se pueden ordenar, se pueden indexar como se nos indica aquí, y entonces los podemos contar. Vemos que entre menos 10 y menos 1 tenemos 10 elementos. Hay otros 10 elementos entre 1 y 10 y además tenemos el 0. Por lo tanto, la cardinalidad del conjunto C es igual a 21. Veamos las propiedades. Si A y B son conjuntos de un universo U, ambos conjuntos finitos, entonces la cardinalidad de la unión es igual a la suma de las cardinalidades de A y B menos la cardinalidad de la intersección.
¿Por qué la cardinalidad de la unión es la suma de las cardinalidades de ambos conjuntos menos la cardinalidad de la intersección? Piénsalo en términos de diagramas. Digamos que tenemos un conjunto A y un conjunto B. Si contamos todos los elementos que están en la unión, contamos todos aquellos que están en A y también aquellos que están en B. Pero observa que al contar los elementos de A y de B, hemos contado dos veces los elementos que están en la intersección. Por lo tanto, para obtener la cardinalidad de la unión, contamos cuántos elementos hay en A eso le sumamos la cantidad de elementos que hay en B, es decir, la cardinalidad de A y de B, y descontamos la cardinalidad de la intersección que hemos sumado dos veces aquí. Por supuesto que si los conjuntos A y B son disjuntos, es decir, si la situación es esa, no tenemos elementos en común, entonces la intersección de A y B será el conjunto vacío cuya cardinalidad es cero. Por lo tanto, en ese caso particular, si A y B son disjuntos, la cardinalidad de la unión es simplemente la suma de las cardinalidades de ambos conjuntos. Pero en general, la cardinalidad de la unión es la suma de las cardinalidades de ambos conjuntos menos la cardinalidad de la intersección. ¿Cuál es la cardinalidad del complemento de A unión B? Bueno, el complemento de A unión B es todo lo que no está en la unión, es decir, todo lo que está fuera tanto de A como de B, fuera de la unión de A y B. Para contar esos elementos debemos simplemente saber cuál es la cardinalidad del universo y descontar de ellos, de esa cantidad, la cardinalidad de la unión. Y la cardinalidad de la unión se puede expresar, por supuesto, como ya hemos visto antes, como la suma de las cardinalidades de ambos conjuntos menos la cardinalidad de la intersección. ¿Cómo se obtiene la cardinalidad de A complemento? Bueno, A complemento es todo lo que no está en A. Es decir, A complemento también se puede expresar, ¿verdad?, como el universo menos A. ¿Y cómo obtengo la cardinalidad de este conjunto? Bueno, necesito saber cuántos elementos existen en el universo y también cuántos elementos tenemos dentro del conjunto A. De ese modo, descontamos a la cantidad de elementos que hay dentro del universo la cantidad de elementos que están al interior de A. Es decir, la cardinalidad de A complemento es la cardinalidad del universo menos la cardinalidad de A. La cardinalidad de A cruz B o el producto cartesiano entre A y B es simplemente el producto entre las cardinalidades de A y de B. Corresponde, por supuesto, a la cantidad de pares ordenados que puedes fabricar considerando X en el conjunto A e Y en el conjunto B. ¿Cómo obtenemos la cardinalidad de la diferencia entre A y B? Recuerda que el conjunto A menos B es aquel conjunto donde están todos los elementos que pertenecen a A, pero no pertenecen a B. Por lo tanto, para obtener esa cantidad de elementos, es decir, los que pertenecen a A y no a B, basta saber cuántos elementos pertenecen a A y también cuántos elementos hay en la intersección de A y B. De ese modo, la cardinalidad de A menos B se obtiene como la cardinalidad de A, es decir, la cantidad de elementos que hay en A, menos la cardinalidad de la intersección que fueron considerados cuando contamos, ¿cierto? Cuando obtuvimos la cardinalidad de A. Otra propiedad que podemos visualizar en diagramas es la que nos dice que si A es un subconjunto de B, dibujemos aquí un conjunto B y en su interior un conjunto A. Si A es subconjunto de B, es decir, está contenido en B, entonces la cardinalidad de A o la cantidad de elementos de A será siempre menor que la cantidad de elementos de B, que la cardinalidad de B, siempre que A sea un subconjunto propio de B. Pero cabe la posibilidad de que A y B sean el mismo conjunto,
y aún así podemos decir que A es un subconjunto de B. En ese caso, la cardinalidad sería igual. Por eso, en general, decimos que si A es un subconjunto de B, la cardinalidad de A es siempre menor o igual que la cardinalidad de B. Revisemos ahora un ejemplo. Una típica aplicación de la cardinalidad de conjuntos son los problemas de encuestas, como por ejemplo el siguiente. En una encuesta a 400 estudiantes de Ingeniería Civil Industrial, se les pregunta sobre sus intereses de especialización, ya sea marketing, administración o economía, obteniendo la siguiente información. 85 respondieron que solo estaban interesados por marketing. 55 se interesan por marketing y administración. 124 no les interesa marketing, pero sí administración. 180 se interesan por marketing. 60 se interesan por marketing y por economía. 250 no les interesa economía y 30 estudiantes se interesan por administración y economía, pero no por marketing. Lo primero que debemos hacer cuando nos enfrentamos a un problema de encuestas es definir conjuntos que agrupen a los encuestados que han preferido una opción u otra. Luego de eso, podemos traducir la información que se nos entrega en el problema como cardinalidades de conjuntos. Una vez hecho eso, podemos obtener nueva información, nuevas cardinalidades de otros conjuntos que nos permitan responder las preguntas que se nos hacen. Aquí nos preguntan en particular cuántos estudiantes se interesan solo por economía, cuántos estudiantes se interesan por las tres especialidades y cuántos estudiantes mostraron interés por solo una especialidad. Veamos cómo hacerlo. Entonces, lo primero será definir nuestros conjuntos. Llamaremos M al conjunto de aquellos X encuestados que están interesados por marketing. Llamaremos A al conjunto de todos aquellos encuestados X que prefieren administración. Y llamaremos E al conjunto de todos aquellos X que prefieren economía. Los conjuntos M, A y E pertenecen a un cierto universo que en este caso consiste en todos aquellos estudiantes que fueron encuestados. También podemos representar estos conjuntos mediante diagramas. Consideremos el universo U de los encuestados y dentro de nuestro universo podemos identificar el conjunto M de todos los interesados en marketing, también el conjunto A de todos aquellos que están interesados en administración y el conjunto E que consiste de todos aquellos encuestados que están interesados en economía. Todos estos conjuntos pertenecen a nuestro universo U. Lo primero que podemos observar en nuestros datos es que la encuesta se aplicó a 400 estudiantes de Ingeniería Civil Industrial. Eso nos dice que la cardinalidad del universo es de 400, es decir, hay 400 elementos en nuestro conjunto universo. Luego nos dicen que 85 respondieron que solo estaban interesados por marketing. En términos del diagrama, ese conjunto corresponde al conjunto que estoy achurando, es decir, a los elementos que pertenecen a M, pero no pertenecen a M intersección A ni a M intersección E. Por lo tanto, lo que se nos entrega en este dato es que la cardinalidad del conjunto M menos la cardinalidad de las intersecciones entre M y A y M y E, observa que al descontar de la cardinalidad de M, tanto la cardinalidad de M intersección A como la de M intersección E, he descontado dos veces los elementos que están en la intersección de los tres conjuntos. Por lo tanto, debemos sumarla. M intersección A intersección E. Eso es 85.
De ese modo obtengo la cardinalidad de los elementos que solo pertenecen a M. Y sabemos que es 85. También nos dicen que 55 se interesan por marketing y administración. Entonces, como tercer dato, nos están entregando la cardinalidad de M intersección A. Tenemos 55 elementos en la intersección de M y A, en este conjunto. Luego nos dicen que 124 no les interesa el marketing, pero sí la administración. No les interesa el marketing, pero sí la administración. Es decir, son aquellos elementos que están en A, pero no en M. ¿Cómo obtenemos esa cardinalidad? Nos están hablando de la cardinalidad del conjunto A menos M. Todos aquellos elementos que están en A, pero no en M. Esa cardinalidad se obtiene como la cardinalidad de A menos la cardinalidad de M intersección A. Es decir, contamos, ¿verdad?, todos los elementos de A y luego descontamos los que además pertenecen a M. Sabemos que esa cantidad es 124. Tenemos 124 elementos en ese conjunto. Luego nos dicen que 180 se interesan por marketing. Entonces tenemos un quinto dato que corresponde a la cardinalidad del conjunto M. La cardinalidad de M es 180. Por otra parte, tenemos 60 que se interesan por marketing y economía. Sexto dato, la cardinalidad de M intersección E. 60 elementos tenemos entonces en la intersección de M y E en este conjunto, los interesados tanto en marketing como en economía. Luego, 250 no se interesan por economía. Entonces nos están dando la cardinalidad del conjunto E complemento, los que no pertenecen a E. ¿Cómo obtenemos la cardinalidad de E complemento? La cardinalidad del complemento de un conjunto corresponde a la cardinalidad del universo menos la cardinalidad del conjunto. Por lo tanto, la cardinalidad de U menos la de E es igual a 250. Luego tenemos 30 estudiantes que se interesan por administración y economía, pero no por marketing. Administración y economía, es decir, son los elementos que están tanto en A como en E, los que están en su intersección, pero no en M, es decir, se refieren a este conjunto. ¿Cuántos elementos tenemos ahí? La cardinalidad entonces de A intersección E menos la cardinalidad de A intersección E intersección M. Eso corresponde a la cardinalidad del conjunto A intersección E menos M. Todo lo que está en A intersección E y no está en M. Es decir, los que viven en esa intersección, descontando también los elementos que están en la intersección de los tres conjuntos. Y esto es igual a 30. Hay 30 estudiantes interesados en administración y economía, pero no en marketing. Ok, con estos datos debiéramos poder determinar cuántos estudiantes se interesan, por ejemplo, solo por economía, es decir, los que están en E, pero no en los otros conjuntos. Veamos qué datos podemos obtener de la información que nos entregan. Observa que, como conocemos la cardinalidad del universo y también del séptimo dato, sabemos que la cardinalidad del universo menos la de E es 250, podemos obtener rápidamente la cardinalidad del conjunto E. Entonces, vamos a decir que de 1 y 7 de esos datos, ¿qué obtenemos? Sabemos que la cardinalidad de U menos la de E es igual a 250. De nuestro primer dato, sabemos que en el universo hay 400 elementos, menos la cardinalidad de E debe ser igual a 250.
Por lo tanto, la cardinalidad del conjunto E es igual a 400 menos 250. Es decir, que en el conjunto E tenemos 150 elementos. Hemos extraído nueva información de los datos que nos dieron. Ahora podemos utilizar este segundo dato. Observa que de esta ecuación conocemos la cardinalidad de M, que nos la dieron, conocemos la cardinalidad de M intersección A, que también nos la dieron, y la cardinalidad de M intersección E, también es conocida. Por lo tanto, de aquí podemos extraer la cardinalidad de la intersección de los tres conjuntos. Entonces, vamos a reescribir esta expresión sustituyendo los datos conocidos. Entonces vamos a decir que de nuestra segunda ecuación, y usando también el dato 5, 6 y 3, obtenemos lo siguiente. La cardinalidad de M es conocida. Nos dicen que en M hay 180 elementos, menos la suma de la cardinalidad de M intersección A, que también es conocida, es 55, más la de M intersección E, que es 60, más la cardinalidad de la intersección de los tres conjuntos. Todo esto debe sumar 85. Veamos. Tenemos 180 menos 55 más 60, que serían 115, más la cardinalidad de la intersección de los tres conjuntos. Esto es 85. Entonces tenemos 65 más la cardinalidad de la intersección de los tres conjuntos, que debe sumar 85. De aquí obtenemos que entonces la cardinalidad de esta intersección es 85 menos 65, es decir, 20. Obtuvimos entonces un nuevo dato. Si usamos lo que acabamos de obtener en el octavo dato, podemos obtener también la cardinalidad de A intersección E. Entonces, si sustituimos en este octavo dato, que nos dice que la cardinalidad de A intersección E menos la cardinalidad de la intersección de los tres conjuntos es igual a 30, obtendremos lo siguiente. A intersección E es lo que queremos determinar, su cardinalidad, menos la cardinalidad de los tres conjuntos, que ya hemos determinado es igual a 20. Todo esto debe ser igual a 30. Por lo tanto, la cardinalidad de A intersección E es igual a 50. Por otra parte, de este cuarto dato, podemos obtener la cardinalidad del conjunto A. Sabemos que la cardinalidad de A menos la de M intersección A, que es conocida, nos la dan, es 55, debe ser igual a 124. Entonces veamos. Este era nuestro cuarto dato. Esto equivale a cardinalidad de A menos la cardinalidad de M intersección A, que dijimos es igual a 55. Esto debe ser igual a 124. Despejando de aquí, obtenemos que la cardinalidad de A es igual a 124 más 55, es decir, 179. Ahora conocemos también la cardinalidad del conjunto A. Muchas veces conviene ir ordenando estos datos para visualizarlos mejor en el diagrama. Ya sabemos que la cardinalidad de los tres conjuntos es 20. Por lo tanto, en este conjunto tenemos 20 elementos.
También sabemos que la cardinalidad de M intersección A es 55. M intersección A es este conjunto. Su cardinalidad es 55, por lo tanto, aquí deben haber 35 elementos. Es decir, los elementos que están en M intersección A y no en E son 35. Los elementos que pertenecen a M intersección E son 60. M intersección E es este conjunto. En total hay 60. Ya tenemos 20 que están en la intersección triple. Por lo tanto, aquí tenemos 40 elementos, los que pertenecen a M intersección E y no están en A. También determinamos que la cardinalidad de A intersección E es 50. Por lo tanto, en el conjunto A intersección E hay 50 elementos. Ya tenemos aquí 20. Por lo tanto, en A intersección E menos M hay 30. Eso nos permite, junto a las cardinalidades de cada uno de los conjuntos, obtener la cantidad de elementos que pertenece a M y no a los otros conjuntos. En total, en el conjunto M tenemos 180 elementos. Ya tenemos de esos 180, 40 más 20, que suman 60, más 35. Es decir, hay 95 elementos que ya sabemos que están en el conjunto M. Y en total son 180. 180 menos 95 son 85. Por lo tanto, hay 85 elementos que pertenecen al conjunto M y no están ni en A ni en E. También tenemos la cardinalidad del conjunto E, es 150. En el conjunto E ya tenemos 40 más 20 que suman 60, más 30 que suman 90. Ya hay 90 elementos que pertenecen al conjunto E. Y en total sabemos que deben ser 150. Por lo tanto, los elementos que están en E y no en los otros conjuntos son 60. También acabamos de obtener la cardinalidad de A. La cardinalidad de A es 179. A tiene entonces 179 elementos y ya tenemos dentro del conjunto A 30 más 20 que suman 50 más 35 que son 85. 179 menos 85 suman 94. Entonces, con la ayuda de este diagrama y de los datos que tenemos, podemos averiguar también cuál es la cardinalidad de la unión de estos tres conjuntos. Y junto con eso, cuántos elementos no pertenecen a la unión, es decir, están en el complemento de la unión. Recuerda que la cardinalidad de M unión A unión E es igual a la suma de las cardinalidades de los tres conjuntos menos la cardinalidad de las intersecciones dobles. Sumamos todas las cardinalidades de las intersecciones dobles para descontarlas de la suma de las cardinalidades de los tres conjuntos. Y como cada vez que descontamos la cardinalidad de una intersección doble, hemos descontado también la cardinalidad de la intersección de los tres conjuntos, debemos sumarla. Entonces, la cardinalidad de la unión será la cardinalidad de M, que es igual a 180, 180, más la cardinalidad de A, que es 179, más la cardinalidad del conjunto E, que resultó ser 150, menos las cardinalidades de las intersecciones dobles. M intersección A tiene cardinalidad 55.
Entonces tenemos aquí 55 más la cardinalidad de M intersección E, que también es conocida, es 60, más la de A intersección E, que es 50, más la cardinalidad de la intersección de los tres conjuntos, que ya hemos determinado es igual a 20. Así podemos obtener la cardinalidad de la unión. Esto sería 180 más 179 más 150 menos las cardinalidades dobles, que suman 110 más 55, es decir, 165, y más los 20 que están en la intersección de los tres conjuntos. Todo esto suma 364. Al conocer la cardinalidad de la unión, ahora que sabemos cuál es la cardinalidad de la unión, es 364, podemos obtener la cardinalidad del complemento de esta unión. ¿Cómo la obtenemos? Como la cardinalidad del universo menos la cardinalidad de la unión. El universo contiene 400 elementos y la unión 364. Por lo tanto, en total, fuera de la unión, tenemos 36 elementos. Ahora que ya hemos deducido todos estos datos, vamos a responder las preguntas. La primera pregunta es: ¿cuántos estudiantes se interesan únicamente por economía? Es decir, se nos está pidiendo la cardinalidad del conjunto E menos la cardinalidad de las intersecciones dobles, es decir, de M intersección E y A intersección E. Y como ahí he descontado dos veces la intersección de los tres conjuntos, la debemos sumar. Esto daría un total de la cardinalidad de E, que es conocida, la cardinalidad de E, que es 150, menos la cardinalidad de M intersección E, ese conjunto tiene cardinalidad 60, más la cardinalidad de A intersección E. La cardinalidad de A intersección E la obtuvimos nosotros y es igual a 50, más los 20 que están en la intersección de los tres conjuntos. Esto nos da un total de 150 menos 110 más 20, es decir, 40 más 20, que son 60. Como vemos, coincide con la cuenta que nosotros habíamos hecho antes. Hay 60 elementos que pertenecen a E y no a los otros conjuntos. Por lo tanto, podemos decir que hay 60 estudiantes interesados solo en economía. Luego nos preguntan cuántos estudiantes se interesan por las tres especialidades. Esto corresponde a la cardinalidad de A intersección M intersección E, que ya hemos determinado es igual a 20. Los estudiantes que se interesan por las tres especialidades son entonces 20. Por lo tanto, podemos decir que existen 20 estudiantes interesados en las tres especialidades. También nos piden determinar cuántos estudiantes mostraron interés por solo una especialidad. Ya sabemos que hay 60 interesados solo en economía. Se puede obtener de esta forma. Y de la misma forma se pueden obtener los que están interesados solo en administración y solo en
marketing, que son estos estudiantes. ¿Cómo se escribiría eso en notación de conjuntos o de cardinalidades de conjuntos? Los elementos que están en M y no en los otros conjuntos nos lo dieron al principio. Tenemos 85 estudiantes interesados solo en marketing. Acabamos de determinar que hay exactamente 60 estudiantes que están interesados solo en economía. 60 estudiantes están interesados solo en economía. Y nos falta determinar cuántos estudiantes están interesados solo en administración. Según nuestras cuentas, esos deben ser 94. Y por supuesto lo podemos comprobar. Los elementos que pertenecen a A y no a los otros conjuntos se obtiene siempre de esta manera. La cardinalidad de A menos la de A intersección M menos la cardinalidad de A intersección E y más la cardinalidad de la intersección de los tres conjuntos. Todos estos datos los conocemos. La cardinalidad de A ya la obtuvimos antes. La cardinalidad de A es 179 menos la de A intersección M. A intersección M también es conocida, es 55 y la de A intersección E es 50. Entonces tenemos que sumar 50 y 55. 50 más 55 más los 20 que pertenecen a la intersección de los tres conjuntos. Esto sería 179 menos 105, ¿no? La suma de 50 y 55. Eso suma 74, más los 20 de la intersección triple, tenemos exactamente los 94 elementos que estimábamos nosotros están en ese conjunto. Por lo tanto, hay 94 estudiantes que se interesan solo por administración. De esa forma, en total, los estudiantes interesados solo en una especialidad son los 85 interesados solo en marketing, más los 60 interesados solo en economía y más los 94 que se interesan solo por administración. Entonces tenemos 85 más 60 más 94 que suman en total 239. Los diagramas son una muy buena forma de visualizar todos los datos que vamos obteniendo en la medida que usamos tanto el álgebra de conjuntos como las propiedades de la cardinalidad para obtener nuevos datos de los conjuntos que hemos definido en principio. Pero un diagrama no es en general una justificación válida para resolver el problema completo. Debemos, primero que todo, definir conjuntos, determinar las cardinalidades que nos entregan en el problema como datos del problema y a partir de ellos deducir cardinalidades de nuevos conjuntos que nos permitan extraer la información necesaria para responder a las preguntas. Por supuesto que en el proceso, tal como hicimos aquí, puedes ir representando estas cantidades en un diagrama para que te ayude a visualizarlo mejor. Con este ejemplo terminamos la clase de hoy. Espero que te haya sido de ayuda y nos vemos en la siguiente clase. Hasta entonces. Chao, chao.